Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En cierto sentido, cuando Adán y Eva desafiaron la advertencia de Dios, estaban probando si Dios cumpliría su palabra. ¿Dios realmente quiso decir lo que dijo? ¿El hombre moriría? ¿O solo Dios estaba, ya sabes, hablando, lanzando amenazas huecas? Mucho ladrar, pero sin morder, por así decirlo. Bueno, la respuesta de las Escrituras es bastante contundente. Permítanme leérselas. Dice, más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil que el cielo desaparezca, que una parte de la letra falle o que no se cumpla. Dios quiso decir lo que dijo. El hombre moriría. Ahora, no nos gusta hablar de la muerte. Este tema es un tabú. Sabes, he viajado por todo el mundo visitando las tribus más remotas del planeta y nunca he encontrado una sociedad que disfrute la muerte. He estado en muchos entierros, algunos en cementerios, otros en selvas, pero todos compartían un común denominador, el dolor. Está marcado en el alma humana con el hierro candente de la realidad que la muerte significa una cosa, separación. El ser querido se ha ido de nuestra presencia para nunca volver. La sensación de pérdida, el sentimiento de separación que experimentamos en ese momento en realidad nos lleva muy cerca del sentido que la Escritura da a la palabra. En la Biblia, la muerte implica un tipo de separación. Esto no significa aniquilación o no existencia. Esto nos ayuda a entender que la muerte no puede desvincularse de su origen. La muerte se produjo a causa del pecado. Como un hecho, la Biblia habla de ella como una retribución o pago por la maldad. Al igual que una persona recibe un sueldo por el trabajo, así. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte, sí. Bueno, la Escritura habla de la muerte de muchas maneras diferentes, y solo vamos a mirar a 3. La primera que vamos a ver es la muerte del cuerpo, y esa es la separación del espíritu del hombre de su cuerpo físico. Ahora, la muerte física no nos es muy difícil comprender. Estamos muy bien familiarizados con ella, pero tenemos que entender algo más con respecto a Adán y Eva. Cuando usted corta una rama frondosa de un árbol, las hojas no se marchitan al instante ni parecen muertas. ¿Está muerta? Algunos dirían que sí, otros dirían no, y otros, usted sabe, han aprendido a estar en una clase de zona intermedia. Bueno, en realidad la rama parece viva, realmente parece con vida, pero lo cierto es que está muerta porque ha sido separada de su fuente de vida. De la misma manera, cuando Dios dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás, Dios no quería decir que Adán caería muerto en el mismo momento que comió la fruta. Más bien, Dios dio a entender que Adán sería cortado de su fuente de vida y por lo tanto, al igual que una rama, su cuerpo eventualmente se deterioraría y dejaría de funcionar físicamente. Los cuerpos dejan de ser y vuelven al polvo. Aunque el cuerpo muere, el espíritu sigue viviendo. La Biblia habla de que el espíritu es inmortal. Ahora, el segundo tipo de muerte del que habla la Biblia es la muerte de una relación, que es la separación entre el espíritu del hombre y Dios. Ya hemos visto que Adán y Eva tuvieron una estrecha amistad con Dios, y su desobediencia rompió esa relación especial. Pero va mucho más allá. Sus hijos y los hijos de sus hijos, en realidad, toda la humanidad hasta hoy ha nacido en este mundo sin una relación con Dios. Muchos ni siquiera lo conocen. La relación entre Dios y el hombre se terminó totalmente, tan profunda, tan completamente, que a pesar de vivir físicamente, Dios ve a toda la humanidad como muertos en vuestros delitos y pecados. La vida no tiene nada en común con la muerte. Pero hay aquí una dinámica que no podemos perder.
Permítame ilustrarla. He pasado gran parte de mi vida, ya sea viajando o viviendo en países tropicales. Y por un tiempo mi esposa y yo vivimos en una casa construida sobre pilares bajos. Y en una ocasión, en un espacio estrecho, una rata muy grande se arrastró y murió. Desafortunadamente, la rata murió justo debajo de nuestra pequeña habitación, en realidad debajo de nuestra cama. Y en un principio pensamos dejarla que se pudriera y después olvidarnos de ella. Y te puedes imaginar lo que fue. La descomposición del cuerpo en el clima cálido y húmedo producía un olor putrefacto en nuestro dormitorio. Dio un nuevo significado a la palabra suciedad. Te digo, tomó un profundo significado que nunca antes había experimentado. Bueno, esa rata olía tan repugnante que a mi esposa y a mí nos fue imposible dormir. Y nos fuimos a otra parte de la casa. Mi hija se había ido esa noche y le dije a mi esposa, me voy de aquí. Y ella dijo, yo estoy contigo. Y nos fuimos a su habitación. Simplemente no podíamos soportarlo. Dormir tan de cerca de ese cadáver maloliente no era natural o normal para nosotros. Huimos. Bueno, a la mañana siguiente, mi hijo se ofreció para remediar la situación. Ubicó un palo largo y, metiéndose profundo en ese espacio plagado, comenzó a buscarla allí. Empezó viendo donde él supuso que estaba la rata y lo trajo hacia la abertura. Cuando lo tenía cerca, repentinamente se echó hacia atrás. Solo tenía esta mueca de repugnancia y dijo, papá, dijo, la rata está llena de gusanos. Ay. Bueno, de todos modos, Andrés tomó una bolsa de plástico y la metió en su mano así. Puso su mano muy por abajo y agarró al miserable animal por la cola, lo sacó de la abertura y luego de tomarlo y mantenerlo a distancia, corría a través de hacia las afueras y llegó hasta el perímetro donde estaba la selva y donde estaba la cerca y lo arrojó. No te preocupes, no va a venir. Lo arrojó de su presencia en la selva. Ahora, si esa rata hubiera estado viva, siendo capaz de sentir las emociones de Andrés, se habría dado cuenta de que Andrés estaba enojado con ella. Se habría dado cuenta de que Andrés estaba furioso. También nosotros lo estábamos por perturbarnos el sueño. Y si esa rata haya podido escuchar los pensamientos de Andrés cuando lo arrojaba lejos en el bosque, ella habría escuchado a Andrés pensando, ¡fuera de aquí! Eso es lo que estaba pensando. ¿Sabes qué? La rata podría haber girado mientras era lanzada y decir, bueno, ¿hasta cuándo piensas que me quieres fuera? Andrés hubiera dicho, por siempre. Ahora, la rata muerta en realidad ilustra 3 maneras diferentes que la Biblia dice que se siente Dios por la influencia relacional del pecado. Primero, Él está enojado. Ahora, no es una ira llena de malicia o mezquindad. Dios no es un impulsivo que ha perdido el control. Más bien, es un reflejo del carácter puro y perfecto de Dios. Esto puede ser entendido mejor como una especie de justa indignación, esa clase de enojo. Así como cuando fuimos perturbados con la rata podrida, así el Señor está enojado con el pecado. Le duele. El pecado fue algo más que romper la ley. Fue una afrenta al carácter íntegro de Dios. Por esta razón la Biblia dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Adán y Eva habían desobedecido a Dios cuando ignoraron deliberadamente las instrucciones claras del Señor. La desobediencia a Dios es un distintivo del pecado. Así que lo primero que tenemos que entender que la rata descompuesta nos enseña es que Dios tiene una justa indignación por el pecado. En segundo lugar, al igual que la rata nos llevó a mi esposa y a mí a dormir en otra habitación y a Andrés a lanzar ese repugnante cadáver de su presencia, así Dios se ha alejado de la presencia de los hombres pecadores. La Biblia dice, pero vuestras iniquidades, pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. A veces oigo a las personas decir que Dios parece distante, tan lejano. Bueno, la Biblia dice que el hombre es un extraño ante su Creador. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños. La santidad demanda la ausencia del pecado.
un Dios perfecto no puede permitir el pecado en su presencia. En las Escrituras es blanco o negro. Permítame que les lea esto. Dice, muy limpio eres de ojos, los ojos de Dios, para ver el mal, ni puedes, Dios, ver el agravio. Bueno, esto nos lleva al tercer punto que la rata muerta ilustra. ¿Cuánto tiempo piensa Dios que debemos estar separados de Él? Bueno, la respuesta es muy clara, para siempre. El pecado tiene infinitas y eternas consecuencias. Y al igual que nosotros no querríamos vivir con la rata putrefacta otra semana, así Dios nunca permitirá que el pecado habite en su presencia. Bueno, esta es una dura noticia, pero no desmaye, las buenas noticias ya vienen. Pero por ahora, es importante entender que cuando la Biblia dice que la relación entre el hombre y Dios se cortó, lo dice con énfasis. Está realmente rota. Está muerta. Bueno, veamos el tercer aspecto de la muerte. Hemos visto la muerte física, que es la separación del espíritu del hombre de su cuerpo físico. Hemos visto la muerte de la relación, que es la separación del espíritu del hombre de Dios. Y ahora queremos ver la muerte del gozo futuro, o a veces llamada la segunda muerte. Y esto se refiere a la separación eterna entre el espíritu del hombre y Dios. La Biblia nos dice que Dios está preparando un hogar maravilloso para el hombre después de la muerte. Se llama cielo. Y el cielo es un lugar increíble, diseñado por Dios para el gozo futuro del hombre. La vida eterna es parte del plan. Ser libres del pecado, el sufrimiento y la muerte será maravilloso, ¿no? Pero así como hay una vida eterna, también hay muerte eterna. Cuando la Biblia usa la palabra muerte por implicación, a veces se refiere a la muerte del plan original de Dios para la humanidad. A esta muerte también se le llama segunda muerte, probablemente porque ocurre después de la muerte física. Esta segunda muerte está reservada para aquellas personas que no estarán en el cielo. En cambio, la Biblia dice que ellos irán al lago de fuego, en un lugar terrible que Dios creó específicamente para castigar a Satanás y sus demonios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia habla de ser lanzados vivos en el lago de fuego y azufre, y de ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Será un lugar de lamento, carente de felicidad. La Biblia habla de gusanos literalmente, de intensas tinieblas, de gente llorando y hacer crujir los dientes en angustia extrema, de una sed abrasadora y de recordar esta vida deseando que nadie vaya allá. Es un lugar de sufrimiento solitario, no una celebración libertina entre amigos y compañeros. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Más adelante vamos a aprender más acerca del destino del hombre. Pero por ahora tenemos que entender que la muerte llegó al hombre tal como Dios lo dijo. El pecado y la muerte reinaban en el linaje de Adán, transmitiendo entre generaciones por el Padre. De tal palo, tal astilla. Las manzanas producen manzanas, los gatos, gatos. El hombre pecador produce un hombre pecador. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A causa del pecado de Adán, todos sus descendientes heredarían su naturaleza pecaminosa, y debido a su muerte, toda su descendencia moriría. Ahora, habitualmente relacionamos la palabra pecador con una lista de crímenes.
pero la Biblia dice que es más que eso. Verá, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, a veces llamada naturaleza adámica. Y esta naturaleza es una condición o estado del ser. Una manera de entender esto es así. Un médico le dijo a un amigo mío que tiene un problema cardíaco y esa condición se manifiesta con síntomas. Cuando sube las escaleras, se fatiga demasiado y su rostro a veces cambia de color. Y en ocasiones tratará de aliviar los síntomas colocando una pastilla de nitroglicerina bajo la lengua. Bueno, de la misma manera, podemos decir que todo ser humano tiene una condición. Lo que tenemos es una condición pecaminosa, una naturaleza pecaminosa. Y los síntomas de esa condición pecaminosa son llamados actos pecaminosos. Ahora, todo este tema de la muerte parece enfermizo. Debe recordarnos que Dios no embellece aquello que es abominable. Él dice las cosas como son. El pecado y la muerte son dos cosas que todos los seres humanos tienen en común. Y tenemos que saber lo que la Biblia dice al respecto. La verdad, aun cuando sea desagradable, es lo que uno espera oír de un Dios perfecto. Bueno, Pablo, yo no creo que haya mucho que podamos añadir a esto. Sí creo que es importante recordar que la palabra muerte, como la Biblia la utiliza, no significa aniquilación o no existencia. Es cierto, la palabra muerte siempre implica algún tipo de separación. Y en este caso vimos la muerte del cuerpo. Y es cuando el espíritu del hombre se separa de su cuerpo. La muerte de una relación. Cuando el hombre pecador se separó del santo Dios en el jardín del Edén. Y la muerte del gozo futuro, a veces llamado la segunda muerte, cuando el hombre es separado eternamente de Dios en el lago de fuego. Bueno, estoy muy agradecida de que John nos diga que vienen buenas noticias. La muerte es un panorama bastante sombrío, algo que todos vamos a enfrentar. Bueno, eso es seguro. Vamos a llegar a las buenas noticias luego. Pero por ahora tomaremos el manual de trabajo y revisaremos esta lección contestando las preguntas del capítulo 4, sección 4.